organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del libro Primera de Reyes, del capítulo 9 en adelante. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: He oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigue con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedece en todo lo que yo te ordene, y cumple mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David, cuando les dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que le he dado y se apartan de mí para seguir a adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que he dado y sepultaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que los sacó de Egipto, y a sus antepasados los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Otras actividades de Salomón. 20 años tardó el rey Salomón en construir los 2 edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real. Después de lo cual le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en Galilea, porque Hiram lo había abastecido con todo el cedro, el pino y el oro que quiso. Sin embargo, cuando Hiram salió a Tiro y fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfecho con ella. Hermano mío, protestó Hiram, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? De modo que llamó a esa región Kabul, nombre que conserva hasta hoy. Hiram, por su parte, le había enviado a Salomón 3.970 kilos de oro. En cuanto al trabajo forzado, el rey Salomón reunió trabajadores para construir el templo del Señor, su propio palacio, los terraplenes, el muro de Jerusalén y Hazor, Megiddo y Gezer. El faraón, rey de Egipto, había atacado y tomado Gezer a sangre y fuego, matando a sus habitantes cananeos. Luego
como regalo de boda, le dio esta ciudad a su hija, la esposa de Salomón. Por eso Salomón destruyó las ciudades de Gezer, Bet-Jorón, la de abajo, Balá y Tamor en el desierto del país, así como todos sus lugares de almacenamientos, los cuarteles para su carro de combate y para su caballería, y cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los amorreos, hititas, fereceos, jebeos, jebuseos, pueblo que quedaron en el país, porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajo forzado, y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no los convirtió en esclavos, sino que les servían como soldados, ministros, comandantes, oficiales de carros de combates y jefe de caballerías. Salomón tenía además 550 capataces que supervisaban a sus trabajadores en la obra. Los terraplenes se hicieron después de que la hija de Faraón se trasladó a la ciudad de David, palacio que Salomón le había construido. 3 veces al año Salomón presentaba holocausto y sacrificio de comunión sobre el altar que él había construido para el Señor, y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia. Así cumplía con las obligaciones del templo. El rey Salomón también construyó una flota naviera en Esión Geber, cerca de Elat, en Edom, a orilla del Mar Rojo. Irán envió a algunos de sus oficiales que eran marineros expertos para servir en la flota con los oficiales de Salomón, y ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. La reina de Saba visita a Salomón. La reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba al Señor, así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande. Su camello llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedra preciosa. Al presentarse ante Salomón, le preguntaron todo lo que tenía pensado, y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey no pudiera resolver. La reina de Saba se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de los camareros, las bebidas y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. Entonces le dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tu triunfo y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos.
pero en realidad no me había contado ni siquiera la mitad, tanto en sabiduría como en riqueza, supera todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel, en su eterno amor por Israel. El Señor te ha hecho rey para que gobierne con justicia y rectitud. Luego la reina le regaló a Salomón 3,970 kilos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfume. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como lo que la reina de Saba le obsequió al rey Salomón. La flota de Irán trajo desde Ofir, además de oro, grandes cargamentos de madera, de sándalo y de piedra preciosa. Con las maderas el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real, y también hizo arpa y lira para los músicos. Desde entonces nunca más se ha importado ni ha vuelto a verse tanto sándalo como aquel día. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Saba todo lo que ella se le antojó pedirle, además de lo que él en su magnanimidad ya le había regalado. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22,000 kilos, sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial y todos los reyes árabes y los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batidos, en cada uno de los cuales se emplearon unos 6,5 kilos de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 1,5 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un espaldar redondo, brazo a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio, Bosque del Líbano, eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años, la flota comercial que el rey tenía en el mar, junto con la flota de Irán, regresaban de Tarsis trayendo oro, plata y marfil,
monos y mandriles. Tanto en riqueza como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado, y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestido, armas y perfumes y caballos y mulas. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos, llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenía en la caballeriza y también en sus palacios en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como la piedra, y el cedro tan abundante como la higuera de la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coat, que era donde los mercaderes de la corte los compraban. En Egipto compraban carros por 600 monedas de plata y caballos por 150, para luego venderlos a todos los reyes hititas y sirios. Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edonitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ella, ni ella a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amorío. Tuvo 70 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astartes, diosa de los sidonios, y a Moló, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Molot, el despreciable dios de los amonistas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden,
El Señor le dijo: ya que procede de este modo y no ha cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puede estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Por lo tanto, el Señor hizo que Hadad, el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomistas, Joab, el general del ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Joab y los israelitas que estaban con él se quedaron allí 6 meses hasta que exterminaron a todos los varones edomistas. Pero Hadad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. Partieron de Madián y llegaron a Parán, donde se le unieron unos hombres a ese lugar. De allí siguieron hacia Egipto y se presentaron ante el faraón, rey del país, quien le regaló a Hadad una casa y se encargó de darle sustento y tierras. Hadad agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, una hermana de la reina Tapenes. La hermana de Tapenes dio a luz a un hijo al que llamó Genubar, y Tapenes lo educó en el patio real, de modo que Genubar creció junto con los hijos del faraón. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que ya había muerto David y Joab, general del ejército. Entonces Hadad le dijo al faraón: déjenme ustedes regresar a mi país. ¿Y por qué quieres regresar a tu país?, le preguntaron al faraón. ¿Acaso te falta algo aquí? No, respondió Hadad, pero de todo modo déjeme ir. Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliadad, para que fuera adversario de Salomón. Rezón, que había huido de su amo Hadad, Ezer, rey de Sobá, formó una banda de rebeldes y se convirtió en su jefe. Cuando David destruyó a los sirios, los rebeldes fueron a Damasco y allí establecieron su gobierno. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Siria mientras vivió Salomón. Rezón aborreció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Hadad. También se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios, llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam era efrateos, oriundo de Seredad. Su madre se llamaba Zeruá y era viuda.
La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y, rasgándolo en 2 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de las manos a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu. Y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y ahora adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemó, dios de los moabitas, y a Moló, dios de los amonistas. Salomón no ha seguido mi camino, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus. Pero a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel y extenderé tu reino a tus gustos. Si hace todo lo que te ordeno y sigue mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó allí bajo la protección del rey Sisá hasta la muerte de Salomón. Los demás conocimientos y acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Roboam
lo sucedió en el trono. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre, creador de todo lo creado, habla a través de su palabra a su creación, a cada individuo, directamente, personalmente, independientemente, y a toda la existencia creada, viviente y con vida. Como podemos ver en la Biblia, Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, traducida en el español para un conocimiento latino, vamos entendiendo que David, rey universal entre todos los reyes, que fue el que más cumplió con las reglas, normas y procedimientos que Dios Padre le exigió. Después de haber sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevado a la tierra prometida que emana leche y miel, fueron organizándose a través de las leyes y reglas de Dios, pero solo los primeros, porque después llegaron descendencia que desobedecieron esas leyes y no las cumplieron. Vemos como David fue uno de los reyes por considerarse el que más cumplió las reglas. A pesar de ser humano y pecador, cometió pecados y muy graves de asesinato y adulterio, pero ahí está lo más importante: se humilló al Señor de una forma que se bajó a lo máximo y pidió tanto perdón por la misericordia divina que Dios Creador tiene para con todos sus hijos. Él nos perdona. No importa las veces que hayamos caído, no importa qué tan feos sean nuestros pecados que hayamos cometido. Si vamos a Él humildemente, Él dice que Él nos perdona, porque Él dijo que Él nos amó con amor eterno. Tanto nos amó que dio a su Hijo para que todo aquel que solo crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal forma amó a David, porque a pesar de todo, David cumplió más que todos los reyes que vinieron, incluso Salomón, que dentro de los hijos de David fue considerado el más puro para que gobierne. Le pide sabiduría a Dios y Dios lo bendice con tanta abundancia y tanta prosperidad que jamás en la historia del hombre creado ha habido un hombre que hubiera tenido tanta gracia como Salomón. 70 mujeres y toda ella de tierras prohibidas a tenerla. Le dijo Dios: eliges las esposas de tu misma raza, porque las demás te van a desviar de tu precepto, de tus normas, de los mandamientos, porque ellas son bonitas, pero ellas no me conocen, ellas no me van a adorar, no me van a respetar, y yo te estoy guiando. Y una vez más Dios nos recuerda: nosotros no somos dueños de nuestro destino. Nosotros estamos viviendo para un plan y un propósito que Dios, nuestro Creador, tiene con cada uno de nosotros. De manera que si nos bendice, si le pedimos sabiduría, Él nos da. Porque ya Jesús dijo: toquen y se le abrirán, pidan y se le dará. Entonces Él le pidió sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande. David le deja una nación organizada, casi organizada, y le deja un tiempo de paz. Pero entonces él se une con mujeres extranjeras y, a pesar de construirle un templo al Señor, porque ya era un compromiso, el Señor le dice: si no te desvías, yo estaré contigo y tus hijos también. Al desviarse él, se desviaron sus hijos. Y ahí vamos a ir conociendo en lo adelante de los capítulos cómo cada uno de los hijos de Salomón se fue desviando de una forma tal que Dios lo tuvo que quitar del trono, porque estaban convirtiendo la ciudad y la nación en una desorganización que no fue como Dios, siendo un Dios de orden, un Dios de disciplina, decidió que ellos vivieran. Dios Padre los saca de la esclavitud, pero no para llevarlo a hundirlo
en una tierra prometida para que se perdieran. Él le quería, y así ha sido su intención, ofrecernos a nosotros una mejor calidad de vida. Por eso que cuando nosotros aceptamos a Jesús, su Hijo, como nuestro Señor y Salvador y el que guía nuestro destino, cuando nosotros lo aceptamos a Él, entonces Él inmediatamente nos conecta con el Padre y ya tenemos una relación personal con nuestro Padre Creador. Y al tener esa relación hay que mantener esa relación para mantenernos firmes y unidos a nuestro Padre a través del conocimiento de la historia y refrescar nuestra memoria de cuáles son las normas y preceptos que aquel llamado Hijo de Dios que acepta a Jesús como su Señor y Salvador y le sigue a través de la fuerza del Espíritu Santo día a día, el camino tiene que mantenerse. El error de Salomón fue desviarse. El error de Salomón fue obedecer a otros dioses, fue unirse a mujeres que no conocían al Dios vivo del padre David que Salomón tuvo y que no conocían de ese Dios que Dios le había hablado directamente a Salomón y le había dicho: yo soy tu Dios, soy el Dios de tu padre. Si me obedece y cumple conmigo, yo estaré contigo todos los días de tu vida y te voy a guiar. Pues Salomón lo desobedeció, se casó con mujeres que adoraban ídolos y por ende le hizo templo a esos ídolos, porque le permitió que ella quemaran incienso a sus ídolos y por ende su corazón se corrompió. De manera que el llamado es estudiar la palabra de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando conocemos la verdad, nuestro corazón no nos traiciona fácilmente. Debemos ser fuertes cada día. Y no importa si hemos pecado, lo importante es arrepentirnos y pedir perdón y seguir adelante. Dios conoce nuestra humanidad y Él manda su fuerza de lo alto a través de su Espíritu Santo para mantenernos firmes en Él. Solo es buscarle y buscarle, aunque caigamos y volvamos y caigamos y volvamos y caigamos, busquémosles y no dejemos de mantener el esfuerzo de ser lo más posible firme, honesto con Él, porque Él dio su vida en una cruz para que hoy usted y yo seamos salvos. Entonces, de la forma que podemos pagar eso es siguiéndole y obedeciéndole.